está conmigo el ingeniero Fidel Pérez de León. Él es director general del INDEPEDI, Ciudad de México, que es el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. Bienvenido. Muchas gracias, Pita. Al contrario, las personas con discapacidad estamos buscando siempre la oportunidad de que nos vean. Siempre es importante empezar a visibilizar el tema de las personas con discapacidad, porque las personas con discapacidad al final somos personas con una condición de vida, con los mismos derechos, las mismas obligaciones, las mismas aspiraciones. Claro. Entonces, si tenemos eso y somos iguales, eso quiere decir que cualquier acción que se haga del gobierno, de la iniciativa privada, de la academia, de los que sean, no deben discriminar ni deben de excluir a las personas con discapacidad. Eso es lo que ha estado sucediendo naturalmente, pudiéramos decir, porque así de naturalmente está sucediendo. Entonces, ahorita con el instituto, bueno, pues estamos trabajando en ese tema. Sí, hombre, fíjate que viví algunos años en Estados Unidos y me impactaba ver que todo el mundo trabajaba. Estoy hablando de los jóvenes, de los señores ya mayores, de arriba de 80 años trabajando, de personas en sillas de ruedas trabajando en todas partes. Y cómo, ¿no? Están las posibilidades para que salgan de su casa, se suban a un transporte público, crucen las calles, entren a trabajar, entren a los restaurantes, a todas partes. Aquí hasta caminar, o sea, hasta ir por una calle es un problema. Efectivamente, y fíjate que es algo que tenemos instruidos por nuestro jefe de gobierno, por Miguel Ángel Mancera, que como nunca empecemos a trabajar ahora por el tema de la inclusión de las personas con discapacidad, porque no es posible que a este grupo poblacional, que en la Ciudad de México somos 500,000 personas, nos tengan y nos hagan a un lado. Exacto. Entonces lo que se ha estado haciendo desde que llega Miguel Ángel Mancera al gobierno, trabajar muy fuertemente por lograr la inclusión, sentar esta base de política pública para que ahora las personas con discapacidad en la Ciudad de México se vean de manera igual que cualquier persona. Entonces, ¿qué es lo que hace y qué es lo que nos instruyen? Que hagamos un programa de política pública, porque esa es la esencia del instituto, hacer la política pública del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con un programa que le da el rumbo a la administración. Y entonces ya cada dependencia sabe exactamente lo que tiene que hacer. Oh, está buenísimo. ¿Cómo qué? Ponnos ejemplos. Por ejemplo, si tú vas a construir una banqueta, pues ponle rampa. Te cuesta exactamente lo mismo. Si tú vas a renovar la plancha del Zócalo, hazla para todos y para todas, como se está haciendo. Si tú vas a ampliar una línea del Metrobús, hazlo para todas y para todos. Si tú estás trabajando en un metro donde viajan 5 millones de personas todos los días, pues que también las personas con discapacidad viajen. Y como tú has visto, ya llevamos el 25% de las estaciones con elevadores. O en el tema del empleo, si tú quieres que todos y todas seamos iguales, pues también hay que incluir a las personas con discapacidad a trabajar, porque también aspiramos a lo mismo. Claro. Y un empleo es fundamental para nosotros, porque pues tenemos que trabajar para poder divertirnos, casarnos, hacerlo cualquier cosa. Entonces, por primera vez incluye a más de 800 personas con discapacidad, incluso con dígito sindical. Esto no se está haciendo en ninguna parte de este país. Todo el país está volteando a la Ciudad de México en el tema de discapacidad. Somos ejemplo. Lo que estamos buscando, nos ha instruido Miguel Ángel Mancera, que lo repliquemos en todo el país. Entonces es lo que estamos haciendo. Padrísimo. Oye, a ver, cuéntanos, ¿tú por qué estás en una silla de ruedas? Bueno, yo tuve un accidente automovilístico y de pronto quedo en silla de ruedas. Pero cuando sucede esto, por cierto, te puedo decir, el 20% es una causa de que tú estés en silla de rueda por accidente, un 30% por enfermedad o un 30% por edad adulta. Entonces, con esto te quiero decir que todos tenemos, si no la obligación, la responsabilidad moral de trabajar en la inclusión de personas con discapacidad. Porque a cualquiera nos podría pasar. Porque a cualquiera nos puede suceder. Y nosotros hemos dicho que la inclusión es la suma de voluntades. Claro. Y la voluntad, dice Albert Einstein, es una energía más poderosa que la energía nuclear. Entonces, si todos tenemos voluntad, si todos hacemos la parte que nos toca, porque eso es lo que tenemos que hacer, no nada más es responsabilidad del gobierno. Si tú quieres estudiar y si tú vas a una universidad y si los programas de estudio no están adaptados, o tú vas a la universidad y no hay rampas, no hay guías táctiles,
Pues ¿cómo va a incluir una persona con discapacidad? Y este es un tema fundamental. Por ejemplo, los programas de las universidades se deben de adaptar también para que, por ejemplo, si es un arquitecto, que se incluyan materias de inclusión para que cuando salgan construyan los edificios para todas y para todos. Totalmente de acuerdo. Oye, lo que hacen ustedes entonces en el instituto es ver dentro del gobierno, o sea, dentro de las dependencias del gobierno, dentro del transporte público del gobierno, etcétera, ¿qué es lo que se puede mejorar o se meten en todo? Trazamos una ruta de política pública inclusiva para que todas las dependencias hagan sus programas para todas y para todos. Ahora ya los programas en la Ciudad de México no discriminan a nadie. Los programas de desarrollo social, por ejemplo, ya incluyen a las personas con discapacidad y así todos los programas. Pero además el jefe de gobierno nos instruyó para que también atendiéramos la demanda tan alta que tenemos las personas con discapacidad porque nunca nos habían atendido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hace el jefe de gobierno? Destina un espacio para las personas con discapacidad, una casa de encuentro que le llamamos a las personas con discapacidad. Es un espacio de más de 3,000 metros cuadrados donde están yendo las personas con discapacidad, donde está el instituto, donde se generan los programas de política pública, pero también se atienden con servicios. Por ejemplo, ahí se dan talleres de sensibilización que son muy importantes, no solamente para el gobierno, sino para la iniciativa privada, para el público en general. Porque las personas de la sociedad en general nos deben de ver así como personas, ¿no? Ah, no, pues totalmente. Con una condición de vida, pero al final de cuentas somos iguales. No, totalmente. Tú caminas, yo ruedo. Exacto. Oye, ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque a veces ya no sabemos cómo hablar, ¿sabes? O sea, no sé si te ha pasado, pero por ejemplo, vamos a poner con el tema del grupo LGTB, IIT, etcétera. Y de repente sentimos que si decimos una palabra la vamos a decir mal o algo por el estilo. Pasa un poco lo mismo con el tema de discapacidad o capacidad diferente. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? No, bueno, el término correcto es persona con discapacidad. Somos una persona que tiene una discapacidad, porque somos personas, no somos diferentes a todas. Tenemos una condición de vida como muchísimas condiciones de vida que hay. Haz de cuenta que, por ejemplo, capacidad diferente puedes tener cualquier persona, pero el término correcto es persona con discapacidad. Ok. Entonces ahí en el instituto, pues ahí van, se dan servicios de lengua de señas, se dan servicios de manejo de silla de ruedas, se dan clases de computación, capacitación de diferentes cosas, se dan clases de alfabetización, de primaria, secundaria y una gran cantidad de servicios para que las personas con discapacidad tengan la puerta de entrada al gobierno. Pero también nosotros de ahí estamos siguiendo los programas de todas las entidades. Okay. Es decir, si por ejemplo, ahora con el Zócalo, nosotros estamos yendo a supervisarlo. O por ejemplo con el Metrobús. Ese es un tema muy polémico y fíjate que a mí me llamó muchísimo la atención y lo voy a sacar a relucir. Viene. El Metrobús con la línea 7. Nosotros le pedimos al Metrobús que pidiera un autobús que fuera accesible. El jefe de gobierno dijo, sí, vamos a pedir un autobús que sea accesible. Piden los autobuses de doble piso. Llegan los primeros 7 autobuses a la Ciudad de México y nosotros pedimos valorarlo. Sacan el camión, nos vamos a un lugar, le hacemos la evaluación y está perfecto, cumple las reglas de accesibilidad para las personas con discapacidad. Okay. De ahí comete un error el operador, comete un error el supervisor y la nota es, los memes y todo porque se golpeó el Metrobús. Pero nadie dijo, mira, la política de Miguel Ángel Mancera es que sean política para todos y para todas, que sea un camión accesible. Ese mismo día salió una nota en los periódicos de un estado que pidió unos camiones que son como turibuses y no eran accesibles. ¿Y por qué no dijeron? Lo importante es que es un camión para todos, sin discriminar. También van las personas con discapacidad ahí. Claro. Lo importante era otro, ¿no? Entonces son temas que necesitamos empezar a trabajar. Bueno, pues ya sabes que sobre todo lo que resta de este año y lo que viene del que sigue va a ser una temporada difícil. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer las demás personas, o sea, los demás ciudadanos, para ayudar a que las personas con discapacidad tengan estas posibilidades, sobre todo de movilidad, de trabajo y de respeto? Empezar a vernos como personas. O sea, cuando dices empezar a vernos como personas, ¿por qué lo resaltas tanto? Porque a las personas con discapacidad generalmente nos ven como enfermos,
como personas que no tenemos posibilidades ni aspiramos a nada. Incluso hay palabras que las voy a decir, dicen inválido. Empiezan a ponerte adjetivos muy complicados, como que ya se te truncó la vida, y no es cierto. Tienes una condición de vida, en esa condición de vida puedes tener la oportunidad de hacer cualquier cosa, y entonces, si nos ven como personas, pues que hay cajones, hay espacios destinados a las personas con discapacidad. Que no se usen. Que no se usen, debemos empezar a respetarlos, debemos empezar a fomentar. Por ejemplo, tú llegas a tu casa, si tu casa está al borde de la calle, pones tu carro en batería, imagínate si va un ciego por la banqueta, se estampa. Así es. O llega un puesto ambulante y se pone en la calle, y pues entonces, ¿de qué sirvió todo el esfuerzo y la política pública que tantas personas trabajaron para hacer una calle accesible como las que se están haciendo ahora, ¿no? Tú ves que desde Madero, 16 de septiembre, Moneda, ahora las calles, todas las calles de Polanco se hicieron para todos y para todos. Ya ves ahí unos palitos en las esquinas, luego dice la gente, pues es donde están las rampas, es donde están las guías táctiles, es donde se empiezan a poner semáforos sonoros. Entonces, en realidad estamos buscando que las personas con discapacidad se incluyan, pensando en que las personas con discapacidad empiecen a hacer una vida como cualquier otra persona. Claro, yo creo que para todos esta es una imagen que hemos visto una y mil veces, especialmente en zonas como el centro, que de repente vemos a alguien invidente, pobre, jugándosela realmente en muchos casos indigentes o gente pidiendo limosna porque ya no les tocó de otra, porque en la época, digamos, no había esta conciencia, porque no tuvieron las oportunidades por lo que sea, y los ves rifándose la vida minuto a minuto, y esto es totalmente injusto. Claro, y es gente que de alguna manera nunca le dieron la oportunidad. Ahora en la Ciudad de México las puertas están abiertas para las personas con discapacidad. Incluso viene gente de los estados de alrededor a buscar alguna oportunidad de lo que se está haciendo aquí en la ciudad. Sin embargo, pues son recursos que solamente se destinan para aquí, para la ciudad. Estamos pidiendo a la Asamblea Legislativa, estamos pidiendo a los encargados de los programas que inviertan más en programas incluyentes, y en eso estamos todos los días, trabajándola. Nosotros creemos que debemos de sumar voluntades para que logremos la inclusión, y creo que debemos de decir que pues la discapacidad no es contagiosa, no contagiamos. Pues claro que somos personas. Aquí tienes aliados y tienes un espacio, así que cuenta con este espacio consentido para dar a conocer todo lo que se necesite dar a conocer, y sobre todo pues para llamar la atención sobre este tema. Tenemos que ponernos las pilas por el bien de todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pita, te lo agradezco, de verdad. No, hombre, al contrario. Él es Fidel Pérez de León, él es director general del Independic, es el Instituto de las Personas con Discapacidad en la Ciudad de México. Gracias. Muchas gracias, Pita.